Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta tarde, dando gracias por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Gracias porque nos permite reunirnos junto a su pueblo, junto a tus hijos hoy, y a través de esta palabra, Señor, podremos entender lo que tú tienes para enseñarnos hoy. Te pedimos y te rogamos, Señor, guíanos, dirígenos. Lleva, Señor, nuestra capacidad de entendimiento más allá para poder, Dios mío, profundizar en tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bien, el título de este mensaje es La moneda en la boca del pez. Esta es una historia fascinante. La moneda en la boca del pez. Recordemos un poco, después de un tiempo en que el Señor Jesús estaba en un retiro, por decirlo así, el Señor Jesús viene y regresa a Capernaum, y allí donde regresa estaban los que cobraban los tributos del templo, y se le acercaron no a Jesús sino a Pedro. ¿Para qué? Para que pagase las 2 dracmas. Esa era la idea y el propósito esencial. Es curioso, y lo digo así, muy curioso, que este relato solo aparezca en el libro de Mateo, no en los otros evangelios. Solo aparece en el libro de Mateo. Y algunos opinan que sale allí o aparece allí por el hecho de que Mateo antes de eso era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Entonces esta historia debió haber quedado grabada en la mente de Mateo, y por ello decidió incluirla dentro de la narración bíblica. Esa es una suposición. Los cobradores del templo no se atrevieron a cobrar al Señor Jesús o ir directamente donde Jesús estaba, sino que lo mandaron a decir, o le mandaron a decir a través de Pedro, de uno de sus discípulos. Y ellos le dijeron: tu maestro no paga las 2 dracmas. La pregunta sería aquí: ¿qué es o qué eran exactamente las 2 dracmas? Realmente las 2 dracmas no eran un impuesto, sino un tributo que se daba al templo judío. En tiempos de Jesús existían los impuestos que por supuesto eran cobrados por los romanos a todas
las naciones o pueblos que ellos habían conquistado e iban directamente a las arcas o al tesoro de Roma. Aparte de eso, estaban entonces los tributos que se pagaban al templo con el fin de contribuir al mismo templo y también, por supuesto, a los sacerdotes que allí trabajaban. Este tributo había sido establecido en los tiempos de Moisés. Nosotros miramos la escritura y vamos al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 13 hasta el 16, para que entendamos la historia. Dice, esto dará todo aquel que sea contado, dice, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, dice. Y el ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, dice, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación a vuestras personas. O sea, el impuesto entonces establecido allí era de 2 dracmas. La dracma era una moneda de plata que pesaba aproximadamente entre 4,3 gramos y equivalía a un denario romano. El denario era el pago, por supuesto, de la labor de un obrero por el día, o sea, durante el día. Eso le pagaban a un obrero. Ese impuesto entonces fue establecido por los líderes religiosos judíos y estaban obligados a pagarlos todos los varones desde 20 años arriba. Todos los varones desde 20 años arriba. No era el diezmo, sino era un impuesto establecido para el templo. Tampoco eran impuestos federales de Roma, por decirlo así, sino que era un impuesto establecido por el templo. Era algo totalmente religioso, para que lo entendamos. Para que me comprenda bien, trataré de explicarle esto. Es como si aquí, en este templo, en este lugar, nosotros le cobráramos un impuesto a todo varón después de 20 años arriba, una mensualidad solo por tenerle inscrito en los archivos como un miembro de esta iglesia. ¿Me sigue, cierto? Estoy colocando un ejemplo. No se asuste todavía. Es un ejemplo para que usted lo lleve a este tiempo. O sea, si no se pagan esos impuestos establecidos, sería entonces visto por los líderes del templo como alguien irrespetuoso ante Dios. Aún durante el tiempo de los reyes, se continuó pidiendo este impuesto o este tributo para el templo. Cuando vamos a Segunda de Crónicas, recuerde que ya leímos lo que pasó con Moisés y ahora vamos al tiempo de los reyes. En Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 4 al 10, dice: después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. O sea, tenemos ya 2 épocas en tiempo de
Moisés y ahora el tiempo de los reyes, que se pagaba un impuesto para el templo, para sostener el templo. Como podemos ver entonces, este tributo era de carácter obligatorio, no era voluntario, era obligatorio para cada varón sobre los 20 años. El templo de Jerusalén tenía unos gastos de mantenimiento elevadísimos. En todos los sacrificios, miremos un poco esto, en todos los sacrificios de la mañana y de la tarde se ofrecía un cordero de un año con vino, harina y aceite. El incienso que se quemaba todos los días tenía que ser comprado y preparado. O sea, había que reponer con frecuencia también las cortinas y las ropas de los sacerdotes, que eran tremendamente costosas. Todo esto entonces suponía dinero. ¿Cómo podrían sostener todo ese gasto? Solamente con el impuesto al templo. Por este motivo entonces los cobradores salían a las calles y ponían sus mesas a cobrar, por supuesto, a cada una de las aldeas de Israel, con el fin de recaudarlo y con el fin de llevar esos ingresos al templo. Como Jesús había estado lejos de Capernaum, no había podido pagar el impuesto. Entonces fue allí cuando aquellos hombres le preguntaron a Pedro, discípulo del Señor Jesús, y le preguntaron si el maestro había o no pagado los impuestos. Ahora bien, por la forma que le preguntaron, o la forma en que lo plantearon, más bien era como una acusación hacia el Señor Jesús de que no había pagado los impuestos. Y aquí nos damos cuenta de algo, ya entrando en tierra derecha, ¿no? Nos damos cuenta de algo. Jesús siempre hace lo correcto. Y esto debemos aprenderlo del Señor Jesús. Siempre hizo lo correcto. En Mateo capítulo 17, versículo 24 y 25, cuando llegaron, dice, a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Entonces él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. Eso es lo que muestra allí. Entonces este es el momento decisivo para Pedro. Lo que se veía en el ambiente era un complot para matar a Jesús. Y cada día ese complot era más evidente en la historia. O sea, había más tensión en el ambiente porque todos los religiosos estaban en contra de Jesús. Jesús lo sabía, los discípulos también lo sabían, Pedro también lo sabía. O sea, al llegar entonces a esta parte de la historia, podemos entender que Pedro quizás haya querido de alguna manera proteger al Señor Jesús. ¿Te imaginas equivocadamente Pedro diciendo el maestro no está? Cuando en realidad estaba en la casa. Los cobradores sabían que estaba en la casa. Y Pedro le dice: no, el maestro no está. O Jesús diciendo: dile que no estoy. ¿Me siguen esto, no? Algunos lo hacen cuando vienen los cobradores. Dile que no estoy. ¿Aló? O cuando te llaman por teléfono para cobrarte, número equivocado. No, yo sé que tú no haces eso. Entonces, Pedro sabía que el maestro no tenía dinero. Punto número 1, el maestro no tenía dinero, así que no podría pagar quizás ese impuesto. Y ahí se podría haber metido en algún problema. Y entonces Pedro lo único que quería era saber cómo iban a solucionar el problema. Si usted ha leído de Pedro, usted sabe que Pedro, por supuesto, era un hombre de acción, intrépido, siempre tomando decisiones un poco a la ligera y todo aquello. Y Pedro siempre listo para defender, siempre listo para batallar o luchar en algo. Cuando Pedro escucha la acusación o la pregunta de estos cobradores, Pedro hace de alguna forma lo que le han enseñado, lo que había aprendido de Jesús. Aunque sabe que no hay dinero, aunque sabe que Jesús no tiene dinero, hace lo correcto. Va donde Jesús, ¿para qué?
para que le solucione el problema o para que le diga qué es lo que van a hacer o cómo van a actuar ante esa situación. Lo impresionante aquí es que al entrar Pedro a la casa, Jesús le habló primero. O sea, esto nos lleva entonces a la conclusión y a entender de que aquellos que siguen a Jesús nunca son atacados sin su conocimiento. Mira lo que te estoy diciendo. Yo si estuviera abajo ya me estaría gozando, pero entiendo que no me entiendas. Lo digo de nuevo. Cuando Jesús le habla primero a Pedro de la situación que Pedro había tenido afuera, eso nos da a entender entonces de que Jesús está al tanto de todo lo que nos ocurre y de todo lo que sucede y de todos los ataques que usted y yo podamos tener de aquellos que odian por ser evangélicos. Entonces, Dios o Jesús nunca estará despreocupado de nosotros. Siempre tiene el conocimiento total de lo que está pasando. Ahora, en este milagro nosotros notamos la omnisciencia divina del Señor. La omnisciencia divina. Antes que Pedro hablara, Jesús conocía su necesidad. Jesús conocía cuál era el problema, cuál era la situación. Y esto es maravilloso porque puedo también aplicarlo a mi vida y puede usted también aplicarlo a su vida. O sea, cuando vamos a los pies del Maestro, Él sabe antes de que usted le diga algo, Él sabe lo que usted le va a decir. Cuando vamos a los pies del Maestro, Él sabe lo que sucede. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe también mis aspiraciones, lo que anhelo o lo que deseo. Él sabe mi dolor. Él sabe también de mis alegrías. Él sabe de todo lo que pasa en mi vida. Entonces, si usted hoy día vino a este culto, a esta reunión, usted tiene que apropiarse de esto. Saber que el Señor sabe absolutamente todo lo que usted está viviendo y todo lo que usted está pasando. O sea, le digo que esta palabra es para usted. Y tal vez usted está iniciando este nuevo año con muchas dificultades, con muchos problemas, y yo no sé cuáles son. Quizás enfermedad, quizás tiene preguntas, tiene dudas. Y las preguntas que usted se hace es: ¿puedo confiar en Dios para que Él me sane o para que Él obre en mí? Probablemente tiene problemas familiares y usted se pregunta: ¿puedo confiar en Dios para restaurar mi matrimonio, para restaurar mi familia? ¿Puedo confiar en Dios para mejorar la relación con mis hijos? O quizás tiene problemas en el trabajo, problemas económicos. Entonces tengo esta noticia para usted: Dios conoce sus necesidades. Dios sabe lo que usted está viviendo y Dios sabe lo que usted anhela y Dios sabe absolutamente todo. Ahora, entrando en esta historia, la pregunta que nos nace a nosotros ante lo que leíamos en el pasaje que usamos como base, nos preguntamos: ¿cómo llegó la moneda al pez? Es una buena pregunta. ¿Cómo llegó la moneda al pez? Usted dice: el pastor va a responder esa pregunta. Siempre he querido saber. ¿Cómo llegó la moneda al pez? Sin duda alguien la perdió, esa moneda. Alguien tiene que haber perdido esa moneda. Normalmente en aquellos tiempos no se arrojaban monedas al mar. Hoy día mucha gente arroja monedas a las fuentes para pedir deseos. Otros cuelgan candados y hacen un montón de cosas para pedir deseos. Pero a alguien se le perdió esa moneda, se le cayó esa moneda. Ahora, quien lo hubiera perdido, quien hubiera perdido esa moneda, nunca iba a imaginar que Dios tenía con ella un propósito muy especial. Esto es importante. Lo que para esa persona era una pérdida, Dios podía usarla para suplir la necesidad real que él tenía. Seguramente que Dios podía de la nada crear una moneda, porque Él lo puede hacer. Pero dado que solo
el gobierno podía fabricarlas y las acuñaba, por decirlo así, creemos entonces que él utilizó una circulación legal, o sea, sencillamente una moneda que cayó en la arena, la agarró el mar, la arrastró para allá, para acá, estuvo no sé cuánto tiempo en el mar, un mes, un año, no lo sé, y ahí estaba esa moneda y nadie la encontraba, pero sigamos la historia. Vemos aquí entonces que el Señor utiliza esto para hacer un milagro extraordinario. Ahora, miremos esto. Muchos milagros o algunos milagros fueron hechos en público. O sea, mucha gente vio los milagros que el Señor Jesús hizo, como la multiplicación de los panes y los peces, donde miles de personas fueron alimentadas y fueron también espectadores y protagonistas de aquel milagro. Ahora, este milagro, por el contrario, solo tiene dos protagonistas: Jesús y Pedro. Jesús y Pedro. Es interesante entonces que cuando las Escrituras nos muestran que Dios tiene un propósito, no hay quien pueda detenerlo, aunque para eso tenga que ocupar a los peces del mar. Usted dice: pastor, no creo que yo vaya con un anzuelo a pescar y encuentre en la boca del pez 20,000 pesos. Ya se está imaginando usted, dígame dónde está ese pez. Aquí el Señor Jesús hizo algo sorprendente. Recordemos algo en la historia, porque sé que usted se pregunta y dice: no, pero eso es imposible, una moneda en la boca de un pez, no, es imposible. Bueno, recordemos algunas historias. Fue un gran pez aquel que se tragó al profeta Jonás, y lo tuvo 3 días en el vientre de ese pez. ¿Usted ha leído esa historia? No es una fábula, es una historia real, sucedió, ocurrió y Dios lo hizo. Fue durante la pesca milagrosa, recuerde usted, que el mismo Pedro tuvo que, de alguna forma, pedir ayuda porque la pesca era tan grande que la barca ya se hundía. Y la percepción de la persona de Jesús para Pedro cambió totalmente. Y ahí fue cuando Pedro exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fue, recuerde usted, con panes y peces la multiplicación que alimentó a más de 5,000 personas. O sea, una moneda en la boca del pez se hace muy pequeño el milagro comparable a todo aquello. Y aquí vemos entonces que fue con un pez que Jesús le mostró a Pedro que estando a su lado nada le faltaría, ni siquiera el dinero para pagar sus impuestos. O sea, Dios nos dice: si estás a mi lado, muchacho, te va a ir tremendamente bien. No te va a faltar nada, no vas a tener necesidad de nada. Eso no implica que no hayan problemas, lo van a ver, pero Dios va a suplir, Dios va a obrar, Dios va a mostrar su gloria y Dios va a mostrar su poder. Recordemos algo aquí importante. O sea, Pedro se encuentra con los cobradores de impuestos y él también tenía que pagarlo, pero el maestro no lo había pagado tampoco, no tenían dinero. Es como dice: le llegaron los cobradores y Pedro no tenía, y Jesús viene y le dice: ve, echa el anzuelo, el primer pez que tomes, que saques, allí encontrarás en la boca del pez una moneda y paga por ti y por mí. O sea, Dios va a suplir, siempre lo va a hacer el Señor. ¿Me siguen esto? Ahora, aparecen muchas cosas aquí en este pasaje que me gustaría destacar, pero lógicamente el tiempo no me va a dar, pero trataré de marcar algunas de ellas. Lo otro que veo aquí es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿En qué sentido lo digo? Cuando Mateo habla de esto en el capítulo 17, versículo 25 y 26, Jesús hace esta forma, dice: ¿qué te parece, Simón? Le dice: ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. En este pasaje entonces vemos a Jesús pagando impuestos del templo. Los cobradores se dirigieron a Pedro con una intención maliciosa.
esperando de alguna manera que Jesús rehusara pagar el impuesto, y en ese caso, por supuesto, tendrían algo más para acusarle. Pedro contestó inmediatamente que claro que su maestro pagaba el impuesto. O sea, eso es lo que Pedro contestó. Y recordemos algo: Jesús no es ni será deudor de nadie. Esto es como decir, ¿qué le debe Jesús a usted? Pregunto de nuevo, ¿qué le debe Jesús a usted? ¿Y por qué se enoja con él? Mire lo que acabo de decir. Jesús no le debe a nada, a nadie, nada. ¿Me sigue? Ahora, ponga atención en la pregunta que Jesús le hace aquí a Pedro. ¿Qué te parece, Simón?, le dice. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? El maestro le está enseñando a su discípulo que él es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y o sea, si los impuestos son para mantener el templo, que es la casa de Dios, Jesús no debía pagar lo que estaban cobrando, porque era la casa de su Padre. ¿Me sigue? Y más adelante en la historia vemos por qué prefirió pagarlo de igual manera. Pero en este versículo Jesús hace una declaración maravillosa, y lo vuelvo a repetir: Jesús es el Hijo de Dios. Y le está enseñando a Pedro que los dos están exentos del impuesto. ¿Por qué? Porque Pedro también era un hijo de Dios. Ahora, imagínese usted cómo debe haber sido ese momento para Pedro cuando escucha las palabras de Jesús. Jesús le está diciendo: tú también, Pedro, eres un hijo de Dios. Por eso le dice: los hijos están exentos. Lo mismo es para ti, hermano. Lo mismo es para ti, hermana querida, en esta tarde. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Por eso, y entiende esto, por eso que la salvación no tiene precio, no tiene cobro. No hay impuesto por la salvación, sino al contrario. Nos amó tanto que Él pagó el impuesto por nosotros. Él pagó el precio de nuestra salvación por nosotros. Ahora, lo que la religión impuso como formas de estar a cuentas, por decirlo así, Dios lo pagó con su vida. Dios lo pagó con su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, en la actualidad los ciudadanos paganos pagan sus impuestos. No debería haber dicho paganos, ¿no? Pero cada ciudadano paga su impuesto. Usted también paga impuestos, ¿o no? Hay varios impuestos que pagamos, tal como el impuesto a las ventas, el IVA y todo aquello, y se pagan impuestos. Y alguien decía por ahí: pagamos más impuestos que de lo que ganamos. Si seguimos así, mejor le damos el sueldo al gobierno. En aquellos tiempos, por supuesto, a ningún recaudador se le ocurriría irle a cobrar a los hijos de los reyes. ¿Por qué? Porque eran los ciudadanos los que tenían que pagar, no los hijos de los reyes. Entonces Jesús, como era el Hijo de Dios, Él no debería pagar impuestos. ¿Pero por qué lo hizo? Jesús pagó el impuesto para poder ser testimonio en todo. Y lo hace a través de una provisión milagrosa. Cuando tú vas a Mateo capítulo 17 versículo 27, dice: sin embargo, dice, para no ofenderles, mira lo que cuida el Señor, para no ofenderles o para que no se ofendan, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Paga el impuesto. Vuelvo a insistir, Jesús no estaba obligado a pagar el impuesto bajo el principio de que acababa de decirle a Pedro que él era el Hijo de Dios. Él no tenía que pagar este impuesto. Sin embargo, Jesús también reconoció la importancia de evitar controversias, esas controversias innecesarias. Porque nosotros a veces tratamos de ser justos y ser tremendamente justos, y tan justo, es que eso no es justo, así que no, yo no.
¿por qué no evitan las controversias? ¿Por qué no evitan los dramas, los problemas? Por último, paga, ya, listo, ok, y no te hagas problemas. Es que no es justo. Se fija que nosotros vemos para el lado nuestro, eso sí, no, es que no es justo. Es que me están cobrando algo que yo nunca he sacado. Bueno, y te van a seguir cobrando y te van a seguir subiendo los intereses. Y al final lo que era una deuda de 5,000 pesos ya va en 40. Mejor paga. Evita las controversias. Es una forma de decirlo. Entonces aquí lo que hace el Señor es evitar esta controversia innecesaria y estaba dispuesto a pagar este impuesto para no ofenderles a aquellos que lo cuestionaron. Entonces Jesús está diciendo, debemos pagar para no ser un mal ejemplo para otros. No solamente debemos cumplir con nuestro deber, tenemos que ir más allá de nuestro deber para poder enseñar a otros lo que deben hacer. Y eso es una muy buena enseñanza. O sea, nosotros debemos cumplir e ir más allá de nuestro deber para enseñar a otros de la forma correcta. Entonces Jesús se somete a la ley por amor a nosotros, para que usted y yo no nos escandalicemos. Mira, se imagina, estuviéramos leyendo aquí, Jesús no quiso pagar el impuesto y se negó a pagar el impuesto y salió y los retó, dijo fariseo hipócrita. Bueno, que no eran fariseos, pero eran los cobradores, ¿no? Y ahí sale la Biblia. No, Jesús evitó esa controversia. Entonces Jesús se somete a la ley por amor a nosotros, y las palabras de Jesús vemos que en esa relación con Dios es significativamente más importante para Él que cualquier cosa que esté en el exterior. Es decir, por ser hijo de Dios, Él no tenía que pagar los impuestos, aunque fuera para el templo de Jerusalén. Si alguien debería estar exento, era el Señor Jesús. Sin embargo, Jesús aún así paga el impuesto. La pregunta sería aquí, ¿haría usted eso? ¿Haría usted eso? En cualquier área de su vida, ¿haría usted eso? Jesús es el único sacerdote perfecto y el único sacrificio perfecto. Y a pesar de ello, Jesús pagó el impuesto del templo. ¿Por qué? La Biblia dice literalmente que pagó el impuesto al templo para no ofenderles. A veces a nosotros no nos interesa si se ofende o no se ofende el otro. ¿Qué tengo que ver yo que se ofenda? Y nosotros tenemos que cuidar eso. El mismo Señor Jesucristo, que recién estaba declarando abiertamente que era el Hijo de Dios, estaba renunciando a sus derechos por no ser tropiezo para nadie, incluso a sus enemigos. Con esto entonces nos enseña que debemos ser prudentes. Si nuestras acciones pueden ser ofensas para otros, o sea, si especialmente nosotros ofendemos a alguien, no va a proporcionar a la gente una buena impresión del evangelio, porque al final, seamos honestos, la gente se defrauda del evangelio. Usted es cristiano, usted es un hijo de Dios, y si usted ofende a alguien, cuando lo invitan a la iglesia, ¿qué dicen? No, para ser como ese no. Se transforma en un obstáculo, en una ofensa, y al final aquellas personas no tienen la posibilidad de poder ser salvos. ¿Por qué? Porque no fuimos personas que cuidamos nuestro testimonio. Ahora, veamos esto. ¿Cómo va a pagar entonces el Señor Jesús? Ya conocemos la historia, pero la pregunta nos hacemos: ¿cómo va a pagar? Él paga haciendo un milagro. Y este milagro de Jesús es uno de los más polémicos, porque no son pocos los teólogos que hablan acerca de este milagro y piensan que no fue literal. O sea, ellos piensan que no fue así como dice la Biblia, sino que ellos sacan sus propias conclusiones. Y lógico, ¿cómo puede aparecer dinero en la boca de un pez? ¿Cómo?
Algunos han tratado de explicarlo sosteniendo que Cristo envió a Pedro a capturar peces y después de venderlos en el mercado, volvió con el dinero para hacer el pago de el impuesto. Parece una cosa muy lógica, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Jesús dice: ve, echa el anzuelo y el primer pez que pesques, abre la boca y allí encontrarás en la boca del pez un estatero. Eso dice mi Biblia. No dice: ve, pesca peces y luego véndelos y trae el dinero y paga. No, me sigue, ¿no? Entonces, lo que Jesús declara es que el dinero se encontraría en la boca del primer pez que apareciera. Yo creo que así sucedió. Yo creo que es como dice la Biblia. Ahora, también he leído y he escuchado un montón de cosas decir que Jesús había puesto la moneda en la boca del pez y que entonces después le dijo a Pedro que lo capturase. Es lo más ridículo que he escuchado en todo caso. Porque si Jesús hubiese tenido el dinero en su mano, en su posesión, entonces seguramente que no se habría puesto a jugar con Pedro haciendo lo que Pedro iba a hacer. No, para nada. Ahora, eso es solo producto de la imaginación de la gente tratando de explicar algo que es inexplicable en el sentido humano. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere creer, carece de fe y no confía en lo que dice la Biblia. Gracias a Dios, esto es para aquellos que creen. Yo creo. ¿Y usted? Ahora, en Mateo 9:6 nos confirma el poder de Dios y dice: para que sepáis que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra. O sea, Él hizo milagros porque quería que usted y yo supiéramos y tuviéramos la certeza que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. ¿Me está escuchando? Mire esto, por favor, déjeme graficarle esto, ojalá lo logre entender como yo lo entiendo aquí. Cuando Jesús curó a los enfermos o sanó a los enfermos, estaba diciéndonos por adelantado que en su reino glorioso no habrá enfermedad. ¿Me estás poniendo atención a lo que te digo? Cuando Jesús sanó a los enfermos y se los traían desde la mañana hasta la tarde y los sanó a todos, estaba diciendo que en su reino venidero, en el que tú y yo seremos parte, en ese reino no habrá enfermedad. Te digo más, cuando Jesús resucitó a los muertos, ¿a quién? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó a Lázaro. ¿Me estás escuchando? Cuando Jesús resucitó a los muertos, estaba dando por adelantado que en su reino glorioso la muerte no existirá. Yo estoy que me voy para arriba, hermano querido. Ay, ay, ay. Sigo, cuando Jesús echó fuera a los demonios, estaba diciendo por adelantado que en su reino venidero, en el que usted y yo estaremos, no habrá actividad demoníaca en lo absoluto. Por lo tanto, cuando Jesús envió a Pedro a buscar la moneda del pez, estaba diciéndole que en su reino, que está pronto para venir, usted y yo no tendríamos ninguna necesidad, porque Él es quien nos sustentará. ¿Me sigues en esto? Nosotros también podemos tener nuestras necesidades suplidas si no tratamos de razonar con las cosas. Si el problema es el razonamiento humano, cuando razonamos, empezamos a razonar bajo nuestra mentalidad y al final no creemos nada. Cree, hermano, que el Señor le va a sanar. ¿Y usted cree?
¿No has escuchado esas frases? Bueno, quizás usted no ha orado por muchas personas, pero cuando me toca orar por gente, a mí me dan ganas no tan solo de ungirlo, me dan ganas de urgirlo. Porque a veces no creen, porque razonan. Es que el médico me dijo. ¿Y qué tengo que ver yo que te haya dicho el médico? El Señor dice que Él puede sanar, que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos en el nombre de Jesús serán sanados. ¿Tú crees eso? Así que aprovecha cuando alguien esté enfermo en casa, acércate para acá, déjame orar por ti. Dile. Si al final no es usted el que hace el milagro es el Señor. Ahora, lo que el Señor está haciendo, hermano querido, está buscando a alguien que se ponga firme en las promesas de Él sin que dude nada. Que no dude de lo que Dios puede hacer. Ahora, nosotros no queremos actuar en la palabra de Dios debido a nuestros sentidos, porque nos dicen que eso no funcionará. ¿Cómo es eso? No, si vamos a orar y usted cree que el Señor hará algo, bueno, por algo vamos a orar, por hermano. Entonces, cuesta, hermano, hacerle entender a la gente que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, sobre todo, absolutamente sobre todo, sobre tu vida física, sobre tu vida mental, tu vida espiritual, sobre tu vida emocional, tu vida familiar, sobre tu vida económica. Absolutamente en todas las áreas Dios tiene el control y tiene el poder, tiene toda autoridad. Pero a nosotros nos falta actuar por la palabra de Dios, porque ahí son los sentidos los que nos llevan a no creer totalmente. Por eso hoy vemos tan pocos milagros, porque no confiamos en Dios. ¿Te imaginas si la iglesia confiara en Dios? ¿Te imaginas? ¿Dónde estás, Misael? A ver, ¿dónde estás, Misael? Misael está por ahí, se fue Misael. Allá atrás está Misael. ¿Cuánto hace que te quebraste la mano? ¿2 semanas? 1 semana. 1 semana se quebró la mano en 2 partes. Lo enyesaron, ¿ok? Lo enyesaron con yeso en su mano. 1 semana, quebrado, me está siguiendo, en 2 partes. Él oró, ya Dios había hecho un milagro en un pie quebrado, de la misma manera Dios lo sanó así, pum. Y claro, en su casa orando, en su comunión con el Señor, le dice: Señor, ¿me vas a sanar de esto? No, y comenzó a creer, no podía mover los dedos y comenzó a moverlos, y al final se sacó el yeso. Tiene morado a la mano, pero no tiene ningún dolor y puede mover toda su mano y tiene la fuerza necesaria. 1 semana. ¿Cuántos milagros veríamos si solo creyéramos? Si solo creyéramos. Ay, Señor, ayúdame en esta enfermedad. Ayuda. Bueno, o le crees a Él o te toman la pastilla, una de dos, pero es que si no hace nada el Señor, la pastilla hará algo. ¿Aló? ¿Cuántos milagros veríamos si creyéramos realmente en el poder de Dios? Pero como no confiamos en Dios, esto es lo mismo, en la noche de milagro hacemos el llamado y la gente pasa y empiezan a mirar para todos lados así como que algo viene. Oye, pero si es Dios quien lo hace, no es el hermano que está al lado, ni el de atrás, ni el que está arriba, no es nada, hermano, es Dios. ¿Sabe? Nunca vamos a tener la experiencia que activa esa esperanza hasta que actuemos en la palabra como lo hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Si somos incapaces de creerle a Dios, corremos el peligro de no experimentar todo lo que puede hacer Dios por nosotros. Tal vez si hubiéramos estado en el lugar de Pedro, y lo pongo así, nos habríamos quedado pescando, queriendo encontrar muchas monedas más. Pero solamente era el primer pez que tenía la moneda. No que todos los peces tenían monedas.
Yo sé que tú tienes el chanchito en casa que lo mueves y tienes monedas. Pero no todos los chanchitos de tu casa tienen monedas. No importa, déjalo ahí. Déjame terminar este mensaje. Jesús mandó a Pedro al mar. Y esa es la parte que le tocaba hacer a él. Esa es la parte que Pedro tenía que hacer. O sea, tú y yo tenemos que hacer una parte. ¿Cuál es la parte que nos pide el Señor? Imponga las manos sobre los enfermos. Y ellos, ¿en qué nombre? ¿En el tuyo? ¿En el mío? No, en mi nombre, dice el Señor Jesús, serán sanados. Esto es creerlo. Algo dice que yo no tengo el don de sanidad. ¿Y cómo sabes? Es que nadie se ha sanado. ¿Pero le has puesto mano a alguien? No. Entonces ahí dan ganas de pegarle con una Biblia grande, gruesa. Entonces Pedro aquí tuvo que seguir las precisas instrucciones que el Señor le dio. Esta vez Pedro no protesta, no discute. Ahora, para nosotros parece una indicación fácil de cumplir. Pero no olvidemos que Pedro era un pescador profesional que usaba redes, no anzuelo. Pedro no pescaba de a uno, pescaba con redes. Toda su vida había pescado con redes. Y para Pedro esa orden del Señor Jesús tiene que haber sido humillante para ir a pescar de una manera totalmente diferente a como él lo hacía. Y podemos imaginar que él esperaba que ojalá ninguno de sus amigos pescadores lo vieran tratando de atrapar un pez con un anzuelo. Ese milagro nos muestra el poder de Dios. Ahí es donde está la confianza en el poder de Dios. Cuando tú, hermano, crees lo que Dios dice que va a hacer, cuando tú crees, cuando la palabra de Dios lo dice, entonces ahí todo sucede. En primer lugar, Jesús conocía exactamente dónde estaba la moneda en el fondo del mar. Punto número 1. Jesús sabía dónde estaba la moneda en el fondo del mar. Sígueme en esto, por favor. Segundo lugar, envió un pez para que encontrara la moneda y dirigirla, por supuesto, al sitio donde Pedro iba a pescar. Mira esto, la moneda estaba en cualquier lugar del mar y el Señor agarró el pez, lo dirigió, se tragó la moneda y luego tenía que ir donde Pedro iba a pescar. Ay, 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 qué difícil eso, ¿no? Es como decirle al quiltro de su casa: ven, que no viene nunca. ¿Qué poder tienes con ese perro, hermano? Pero el Señor Jesús tiene el control de todo. Y le dice al Pedro, o sea, al pez: trágate la moneda, y se va donde Pedro luego está pescando. En tercer lugar, guía a ese pez que tiene la moneda hacia un anzuelo de Pedro para morderlo antes que otros peces lo muerdan. ¿Te estás imaginando eso? No creas que era el único pez que estaba en la zona, había muchos. Pero ese pez tenía que hacer un esfuerzo y llegar primero que todos y morder el anzuelo. Eso era. Y morder el anzuelo, ¿para qué? Para que pudiera entonces Pedro sacar ese pez. Entiende esto, por favor. Esta es la única vez que se usa un anzuelo para pescar en el Nuevo Testamento. Tú no vas a encontrar en otra parte del Nuevo Testamento la palabra anzuelo, nada. Dado que las demás pescas que aparecen en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se hicieron con redes. Entonces, el hecho de ser el primer pez que picaba muestra claramente que no era nada de un producto del azar. No era nada de eso, sino la providencia divina, Dios. Jesús tiene pleno conocimiento y dominio sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Ahora escucha bien esto y agárrate un poco. Si Jesucristo sabe lo que está dentro de un pez, sin duda también sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón.
No podemos engañar a Dios, es imposible, no se puede. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que ocurre en lo profundo de nuestro ser. Podemos convencer a los demás con nuestras palabras, con nuestras sonrisas o nuestras acciones premeditadas o inventadas o arregladas, y hasta podemos intentar engañarnos a nosotros mismos, pero el Señor conoce y sabe lo que hay en nuestro corazón. Nada de eso funciona con Dios. Él conoce todo lo que pensamos o sentimos. Él conoce, y escucha bien, Él conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Mira lo que dice el salmista, Salmos 139, versículo 1 al 14. Mira lo que habla aquí el salmista, es impresionante, es profundo, es impactante lo que dice el salmista aquí. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y aún allí me guiare tu mano, y aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, me ocultarán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Sabes, hermano querido, esa es la razón por la cual el Señor nos trata en forma individual. No nos trata por grupo, no es que aquí nos trata a todos. No, individual. Tú a través de esta palabra estás recibiendo algo para tu vida, y el hermano está recibiendo otra cosa para su vida, y la hermana otra cosa para su vida. Dios nos está tratando individualmente. Su amor, su cuidado para nosotros es personal, pues Él conoce lo que se esconde en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Él sabe absolutamente todo. Él sabe cómo hablamos. Él sabe cómo tratamos, porque Él conoce nuestras necesidades reales y nuestros anhelos más profundos. Jesús se movió sobrenaturalmente aquí, porque quería demostrarle a Pedro que Él era capaz de hacer lo imposible por nosotros. Lo imposible por nosotros. ¿Tú sabes que Jesús puede arreglar cualquier problema? Él puede arreglar cualquier problema. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Él quería de alguna manera que supiéramos nosotros a través de este pasaje que el mismo poder que alimentó a Elías con pan y carne traídos por cuervos, el mismo poder que evitó que la tinaja de comida de una viuda escaseara durante una sequía,
Es el mismo poder que alimentó a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, amado hermano, cree que Dios te proveerá y que cada área de tu vida será suplida, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Si tú miras esta historia, ves el momento extraordinario para Pedro, un momento decisivo en la vida de Pedro. Tanto así que años después, Pedro, cuando escribe la carta de Pedro, en primera de Pedro 5:7, él dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Dios no falla. Nuestro Dios es fiel. Y nuestro Dios es un Dios de milagros. Tú piensas que lo que estás viviendo no puede arreglarse. Él tiene la solución en su mano. Y solo espera que tú creas y confíes en Él. Solo espera que tú puedas realmente depositar tu fe en Él. Y cuando lo hagas de esa manera, entonces Dios se glorificará. Y Dios obrará en una forma extraordinaria en tu vida. En esta historia, la moneda en la boca del pez. Imagínate, cuando muchos no creerán esto, yo lo creo con todo mi corazón. Dios puede hacer lo imposible. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.